Saludos cordiales, mi nombre es Cintia Ochoa, estudiante del primer semestre paralelo B de la carrera de medicina y hoy les voy a hablar acerca de los huesos de la mano. La mano humana tiene un total de 27 huesos, que estos se dividen en tres grupos: 8 huesos del carpo, 5 huesos del metacarpo y 14 huesos digitales o también conocidos como falanges. El carpo. El carpo va a estar conformado por 8 huesos cortos dispuestos en dos filas. La fila proximal, o también conocida como antebraquial, vamos a encontrar al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. Esta es de una vista superior. Y vamos a encontrar en su fila más distal, o también conocida como metacarpiana, al trapecio, al trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchoso. Una mnemotecnia que me ha ayudado a estudiar y que la he adaptado a mi modo es conocida como SPP Tratra Granja, como granja pero con G. Entonces, espero que les ayude esta mnemotecnia porque son unos huesitos un poco complicados de aprender. Vamos a hablar de la fila proximal. Como mencioné, vamos a tener al hueso escafoides, al hueso semilunar, al hueso piramidal y al hueso pisiforme, pero al escafoides. El escafoides va a tener una forma alargada de superior, inferior y de lateral a medial. Sus caras anterior o palmar va a ser rugosa, que presenta el tubérculo del escafoides, donde se inserta el ligamento colateral radial del carpo. En su cara posterior o dorsal, esta va a ser estrecha con un surco rugoso. En su parte más superior vamos a tener una forma convexa que se articula con el radio. En su parte inferior en su parte inferior va a ser convexa y esta se va a articular con el trapecio y el trapezoide. En su parte más medial vamos a tener dos superficies articulares, una superior y una inferior. La superior es pequeña y plana y aquí se articula con el semilunar, y la inferior, que es cóncava y extensa, que aquí se va a articular con el hueso grande. Y vamos a tener una cara lateral. La cara lateral es rugosa, es cavada por el surco para la arteria radial. Hueso semilunar. Esta va a estar entre el escafoides y el piramidal. Va a tener una cara anterior que es convexa y rugosa, una cara posterior que es casi plana, una cara superior que se va a articular con el radio y una cara inferior que esta lateralmente se va a articular con el hueso grande y medianamente con el hueso ganchoso, y una cara medial que esta se va a articular con el piramidal. Hueso piramidal. El hueso piramidal va a tener una forma de pirámide cuadrangular y esta va a tener una cara anterior que va a ser una pequeña carilla articular para el pisiforme, una cara posterior que va a ser rugosa con una cresta transversal para el ligamento colateral cubital, una cara superior que esta se va a articular con el disco articular del cúbito, y una cara inferior que va a ser cóncava y esta se va a unir al ganchoso. Va a tener una cara lateral Va a tener una cara lateral que esta se articula con el semilunar y una vertiente medial que va a ser un poco rugosa. Hueso pisiforme. El pisiforme tiene una cara anterior que va a ser la inserción del flexor cubital del carpo arriba y del abductor del meñique abajo. Va a tener una cara posterior que se articula con el piramidal y una cara lateral que este es el surco para la arteria cubital. Los huesos de la segunda hilera. Vamos a tener al trapecio, al trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchoso. Trapecio. El trapecio va a tener una cara anterior, surco para el tendón del flexor radial del carpo, limitado lateralmente por el tubérculo del trapecio. Una cara posterior que va a ser rugosa con dos tubérculos para ligamentos. Una cara superior que va a ser cóncava y se articula con el escafoides. Una cara inferior que va a ser convexa de anterior a posterior y cóncava transversalmente, y esta se va a articular con el primer metacarpiano. Va a tener una cara lateral que va a ser rugosa y una cara medial que va a tener dos superficies articulares, una superior y una inferior. La superior va a ser para el trapecio y la inferior va a ser para el segundo metacarpiano. El trapezoide está situado entre el hueso trapecio y el hueso grande. Y este a su vez va a tener una cara anterior y una cara posterior que van a ser rugosas, una cara superior que va a ser cóncava y se articula con el escafoides, una cara inferior que va a tener una carilla cóncava de anterior a posterior y una convexa transversalmente, y esta se va a articular con el segundo metacarpiano. Va a tener una cara lateral que es convexa de arriba a abajo, cóncava de anterior a posterior, y esta se va a articular con el trapecio, y una cara medial que va a ser cóncava y se va a articular con el hueso grande. Hueso grande. El hueso grande es, como lo dice su nombre, es el hueso más voluminoso de esta segunda hilera.
Esta va a tener tres partes: la cabeza, que es superior, el cuello, que es intermedio, y el cuerpo, que es inferior. Va a tener, y del mismo modo, una cara anterior, que es rugosa, una cara posterior, que va a ser para la prolongación en la apófisis del hueso grande, una cara superior, que es convexa y se va a articular con el escafoides y el semilunar, una cara inferior, que va a presentar tres carillas para los metacarpianos. ¿Para cuáles metacarpianos? Para el segundo, el tercero y el cuarto metacarpiano. Vamos a tener una cara lateral, que se va a articular con el escafoides y el trapecio, y una cara medial, que se va a articular con el hueso ganchoso. El último, pero no el menos importante de los carpos, vamos a tener el ganchoso. El hueso ganchoso tiene una forma de prisma triangular y va a tener una cara anterior que presenta el gancho del ganchoso. Va a ser aplanado de lateral a medial, que delimita el canal del carpiano medianamente. Va a tener una cara posterior, que es rugosa, una cara inferior, que va a tener dos carillas: la lateral, que va a ser cóncava para el cuarto metacarpiano, y la medial, que va a ser cóncava de anterior a posterior y convexa de lateral a medial para el quinto metacarpiano. Va a tener una cara lateral, que se va a articular con el hueso grande, y una superomedial, que se va a articular con el piramidal y el semilunar. Los huesos del metacarpo van a ser 5, que igual van a ser nombrados de lateral a medial. Vamos a tener que el primer metacarpiano, el segundo metacarpiano, el tercer metacarpiano, el cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano son huesos largos, lo que quiere decir que van a tener dos epífisis y una diáfisis. Esta va a tener una base, un cuerpo y una cabeza, que son características comunes que van a tener estos. Vamos a hablar de características particulares de estos metacarpianos. El primer metacarpiano va a ser corto y voluminoso, va a tener una base sencilla de montar, articula con el trapecio, sin carillas laterales ni mediales. El segundo metacarpiano va a ser el más largo y va a tener una base con dos tubérculos de lateral a medial y una inserción del extensor radial largo. El tercer metacarpiano tiene apófisis estiloides dorsal, y el cuarto metacarpiano va a ser el más delgado, y finalmente el quinto metacarpiano va a presentar solo una carilla lateral, un tubérculo medial para el extensor cubital del carpo. Ahora vamos a hablar de las falanges. Va a haber una falange proximal, una falange medial y una falange distal. Proximales, falanges mediales y falanges distales. Ya sabemos que el pulgar no va a tener una falange medial, solo va a tener falange proximal y falange distal. Vamos a ver las falanges proximales. La base tiene una cavidad glenoidea para la cabeza del metacarpiano, dos carillas palmares para los huesos sesamoideos, dos tubérculos laterales junto a la cara palmar para la inserción de los ligamentos colaterales carpofalángicas, de los ligamentos colaterales metacarpofalángicas. En su cuerpo va a ser semicilíndrica, convexo dorsalmente, plano o cóncavo en la cara palmar, y finalmente lo que es la cabeza va a terminar con una tróclea que se articula en la base de la falange medial. La superficie articular se extiende ampliamente hacia la cara palmar. En las caras laterales hay una depresión con un tubérculo superior, que es inserción para los ligamentos colaterales. Las falanges medias. Sabemos que el pulgar no tiene falange media, entonces vamos a describir las características de las falanges medias. Las falanges medias tienen una base, que es una superficie articular formada por dos carillas cóncavas laterales, un cuerpo que va a ser semejante al del falange proximal y una cabeza que igual va a formar una tróclea y se va a articular con las falanges más distales. Características de las falanges distales. Ahora sí, el pulgar sí va a tener lo que es una falange distal. Esta del mismo modo va a tener una base, un cuerpo y una extremidad distal. En este caso, la base va a ser similar a las de los otros falanges. El cuerpo va a ser muy corto y convexo dorsalmente, plano en su cara palmar. Y lo que es el extremo distal va a ser ancho y convexo inferiormente. Para cerrar con esta intervención, les voy a hablar de las inserciones musculares de la mano rápidamente en su visión palmar y en su visión dorsal. Sabemos que los músculos que actúan sobre la mano se dividen en dos grupos: los extrínsecos, que se originan en el antebrazo, y los intrínsecos, que se originan dentro de la mano. En la cara palmar, los extrínsecos como el flexor superficial y el flexor profundo de los dedos se van a originar en el epicóndilo medial del húmero, y estas se van a insertar en las falanges mediales y distales. Luego, los intrínsecos de la palma, como los tenales y los hipotenales, nacen en los huesos del carpo, como el trapecio, el pisiforme, el ganchoso, y terminan en los metacarpios y en las falanges proximales del pulgar y del meñique. Vamos a hablar de casos en específico. Representando a los extrínsecos, tenemos al flexor profundo del índice, que su origen, se va a originar en la superficie anterior del cúbito y la membrana interósea, y se va a insertar en la base de la falange distal del dedo índice. Representando a los intrínsecos, tenemos al abductor del meñique, que se va a originar en el pisiforme y se va a insertar en la falange proximal del quinto dedo. Ahora vamos a hablar de las inserciones musculares visión dorsal, sabiendo que estas van a ayudar a la extensión, como por ejemplo tenemos al extensor de los dedos o el extensor cubital del carpo, que estas se van a originar en el epicóndilo lateral del húmero y se van a insertar en los metacarpianos y en las falanges dorsales, permitiendo la extensión de los dedos. Finalmente, los interóseos dorsales y palmares, que están entre los metacarpianos, se insertan en las falanges
proximales y estas van a ayudar a abrir y a cerrar los dedos. Con esto he terminado mi intervención. Agradezco la atención prestada. Un bonito día, señoras y señores. Muchas gracias.